En esta oportunidad me voy a ocupar de un tema que me parece que es de estricta actualidad, la rigidez del presidencialismo frente a crisis institucionales y la posibilidad de dar alguna solución, de arrimar alguna solución. Se trata en realidad de una ponencia que estoy presentando para un Congreso Internacional de Derecho Constitucional que tendrá lugar en Perú la semana que viene y en el que me han invitado como expositor. El tema de la forma de gobierno ha sido un tema recurrente en la historia de Latinoamérica y en las transiciones a la democracia que tuvieron lugar en distintas décadas. En primer lugar, en la década del 70, en los tres últimos países de Europa Occidental que accedieron a la democracia, me refiero a Grecia, Portugal y España. Luego pasó lo mismo con América Latina en la década del 80 y por último en Europa Oriental en la del 90. Bueno, allí se acuñó el término transición a la democracia en el sentido siguiente: la recuperación de una constitución democrática que se pone en vigencia y la celebración de elecciones por sí solo no lleva a la democracia, sobre todo en países que han tenido periodos largos de autocracias, de gobiernos dictatoriales. Por ello, se planteó que en realidad la transición implica un periodo de tiempo que puede variar de lugar a lugar, pero durante el cual se deben analizar profundamente aquellas cuestiones que no funcionaron bien y que llevaron hacia una dictadura. Entre esas cuestiones, la idea de atenuar el presidencialismo, en el caso de América Latina, tornarlo menos rígido. ¿Cuáles son las rigideces del presidencialismo? En primer lugar, su carácter unipersonal, que no pasa ni en el parlamentarismo ni en formas mixtas como el semipresidencialismo. Es decir, es el gobierno, el ejecutivo de una sola persona, por eso también se dice monocrático, gobierno de uno solo. Y por otro lado, la rigidez en cuanto a los tiempos para la posibilidad de oxigenar y volver a llamar a elecciones. Contrariamente a lo que sucede en los otros dos sistemas que yo mencioné, existe siempre dos medidas que Duverger llamaba medidas de acción recíproca. Esto es, el primer ministro, o mejor dicho, el presidente a instancias del primer ministro puede disolver el Parlamento y se baraja y se da de nuevo, pero por otro lado también el presidente puede disolver al Parlamento. Es decir, por un lado el Parlamento puede censurar a los ministros, es decir, al gabinete, pero por el otro, el presidente puede disolver el Parlamento. Eso hace que, como decía antes, haya que volver las cosas para atrás, oxigenar, lograr un nuevo consenso y superar una crisis. Esto es lo que no ocurre, lamentablemente, en el presidencialismo y se dan las denominadas encerronas institucionales, que si recordamos en la Argentina lo que ocurría, y bueno, desde 1930 a 1983 fueron la antesala de los golpes de Estado. La solución dictatorial y se daba como un péndulo, se pasaba de una forma democrática a una forma autocrática sin solución de continuidad. Lo que yo llamo de los votos con B corta a las botas con B larga. Terminado ese periodo, ese largo periodo en que asolaron los golpes de Estado en la Argentina, se pasó precisamente a la democracia, pero nosotros, a diferencia de las otras transiciones, recién nos dimos un marco constitucional diferente en 1994, 11 años después. En prácticamente todos los otros países de América Latina que habían sufrido una situación semejante, Perú, Colombia, Centroamérica, etc., se sancionó una nueva constitución prácticamente de inmediato. Acá se tardaron 11 años. ¿Y por qué hago referencia a esta reforma? Porque esta reforma, la de 1994, precisamente, lo que se planteó
fueron dos objetivos. Recordemos que se enmarcó en el denominado Pacto de Olivos, el acuerdo que celebraron los expresidentes Menem, quien estaba en ejercicio de la presidencia en ese momento, y Raúl Alfonsín, para una reforma constitucional que tuviera como principales objetivos, por un lado, que Menem tuviese una reelección consecutiva, única, que acortando el plazo de 6 a 4 años, pero por otro lado que se atenuara el presidencialismo. Esa idea de atenuación del presidencialismo se acompañó de algunas reformas, fundamentalmente de la inclusión de un nuevo personaje institucional en el panorama de nuestra Constitución, el denominado jefe de gabinete de ministros. Además, algunas reformas importantes en el Poder Judicial, fundamentalmente el Consejo de la Magistratura. Ahora bien, como podemos ver, lamentablemente el jefe de gabinete de ministros no rompió con algo fundamental, que es el carácter unipersonal del Poder Ejecutivo. Es decir, como bien dice nuestro artículo 87, el Poder Ejecutivo es ejercido por un ciudadano con el título de Presidente de la Nación Argentina, que es el jefe supremo de la Nación, y se le agrega jefe de gobierno y responsable político de la administración pública. Con lo cual, si nosotros observamos del lado del artículo que se ocupa del jefe de gabinete de ministros, vemos que lo que él tiene como definición institucional es el de jefe de la administración pública. Entonces, rápidamente sacamos la siguiente conclusión. El carácter monocrático del Ejecutivo no se alteró. Pero por otro lado, en realidad, el jefe de gabinete no recibe jefatura real alguna, porque no se desdobla la jefatura de Estado y la jefatura de gobierno, y porque la eventual jefatura de administración pública también está amenguada, porque en el artículo anterior, en el 99, se dice que además el presidente es el responsable político de la administración pública. Así las cosas, se da una regla absolutamente contraria a lo que es la regla del control. La regla del control en materia constitucional establece que debe existir una independencia total entre controlado y controlante. Si el controlante, como en este caso, depende de la voluntad de quien debe ser controlado, no va a controlar nada. Entonces, ¿por qué es importante tener esto en cuenta? Porque frente a una crisis como la que estamos transcurriendo, donde por primera vez desde 1983 el peronismo pierde el quórum propio en el Senado y además pierde una cantidad importante de diputados, y si bien continúa siendo primera minoría en diputados, pierde varios diputados y está prácticamente a paridad con la oposición de Juntos por el Cambio. Entonces, ante estas circunstancias, es muy difícil que alguien de la oposición acepte, insertarse como jefe de gabinete de ministros. ¿Por qué? Porque sabe que no tiene ninguna garantía de continuidad. No depende del Parlamento, depende del presidente de la República, que lo puede remover cuando se le antoje, con lo cual su situación institucional es tremendamente frágil. Yo quisiera acá simplemente acercar lo que podrían ser lo que considero que puede llevar a determinada solución, ¿no? Que me parece que es importante recorrerlo, ¿no? Primero recordar que en el 2001, frente a la pérdida de las elecciones legislativas de medio término por parte del gobierno de la Alianza, la renuncia del vicepresidente, el presidente de la Rúa ofreció el cargo de jefe de gabinete de ministros a la oposición peronista, que no la aceptó. El desarrollo de los hechos llevó a la renuncia del primer magistrado, la cefalía que la sucedió fue caótica, enfrentó al país a un vacío de poder, en gran parte como resultado de una normativa en la materia francamente deficiente
y que lamentablemente luego de 20 años el Congreso no ha sido capaz de reemplazar. Desde lo institucional nos parece importante plantearnos alternativas. Una posibilidad sería la construcción de una cohabitación. Estoy tomando el término que se acuñó en Francia cuando en un semipresidencialismo el presidente compartió, porque quedó en minoría en el Congreso ante una elección intermedia, compartió el poder con un primer ministro de la oposición. Término que proviene de las experiencias que se vivieron en Francia y Portugal, en las que co-gobernaron presidentes y primeros ministros de diferentes signos políticos. Claro que en ambos casos en el marco de sistemas semipresidencialistas, en los que existe una clara división de aguas en el statu quo institucional de las dos figuras. Se trata de ejecutivos colegiados y no unipersonales como el nuestro. De no ser posible esta, se deberían elaborar reglas para el funcionamiento de la toma de decisiones que llevarán a una parlamentarización. De lo contrario, nos internaremos en una seria confrontación que, lejos de permitir una solución, profundizará la decadencia institucional que vivimos. Observamos situaciones similares en Perú, Chile y Colombia. Ojalá que prime la razón por el bien de nuestra República. Muchas gracias.